Muy buenas chicos y chicas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Charlas del siglo XXI. Y es que en el día de hoy traemos, ya sabéis, vuestra sección favorita, el podcast favorito de tus amigos, amigas y familiares. Y es probablemente el podcast más problemático que vayas a escuchar en el día de hoy. Y es que hoy traemos de vuelta nuestro podcast ¿Qué de problemas?, donde ya sabéis, nosotros, jóvenes, tratamos diferentes temas que están afectando a nuestra sociedad en muy diversos aspectos y que también nos pueden afectar a nuestras generaciones futuras, y que contamos con profesionales para poder tratar todas estas materias, para que así pues, nos den un punto de vista profesional sobre los hechos. En el día de hoy estoy acompañado de mis queridísimos compañeros Estela, ya sabéis, cofundadora de Charlas del siglo XXI y estudiante del doble grado en Traducción e Interpretación más Relaciones Internacionales de la Universidad Pablo de Olavide. Y también estoy hoy acompañado de Sergi Viejo, también un colaborador clásico de Charlas del siglo XXI y que hoy se estrena en ¿Qué de problemas? Y es estudiante del doble grado en Ciencias Políticas más Derecho en la Universidad de Granada, y junto a mí, ya sabéis, Joseda, que también soy el cofundador de este hermosísimo canal y estudiante de Además Derecho en la Universidad de Sevilla. Hoy hemos venido aquí a hablar de un tema de suma importancia, como fue el asalto a las instituciones brasileñas que ocurrieron la semana pasada, es decir, el domingo 8 de enero, y que en el día de hoy plantearemos una serie de cuestiones, pero la más importante de ellas es si nos estamos encontrando ante una crisis del Estado de Derecho y si nosotros, por nuestra parte, los jóvenes, podemos ayudar a solventar estos problemas. Para resolver estas dudas, en el día de hoy contamos con la ayuda del profesor Caetano Sordi, quien es profesor e investigador en el Departamento de Antropología de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópolis, Brasil, que es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Porto Alegre y doctor en Antropología Social por esta misma institución, quien ha hecho estancia de investigación en Alemania y en la Universidad de Aberdeen en Escocia. En definitiva, todo un experto en la materia y que seguro que nos ayudará a resolver todas nuestras dudas y nuestras inquietudes al respecto de esta materia. Así que, profesor Caetano Sordi, bienvenido, ¿cómo estás? Hola a todos, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación y por recibirme aquí. Bueno, vamos a empezar introduciendo el tema para todas aquellas personas que no sepan de qué es lo que ha ocurrido en estos días, vamos a catalogarlos como tristes días, ya que, bueno, han sido unos días supongo para los brasileños, de mucho caos, ya que, como sabéis, hace un mes relativamente, Lula da Silva se proclamó vencedor de las elecciones brasileñas, venciendo al otro candidato expresidente de Brasil, el señor Jair Bolsonaro, y durante las semanas pasadas han ocurrido una serie de manifestaciones que han desembocado en el asalto a las instituciones brasileñas, concretamente al Congreso de Brasil en Brasilia, y que ha llevado a que se vuelvan a repetir escenas que nosotros ya hemos visto en países como Estados Unidos con el tema de Donald Trump y sus incitaciones, ¿no?, a esas fraudulentas elecciones, supuestamente, según declaraba el expresidente estadounidense, y que, bueno, parece ser que han vuelto a ocurrir hoy aquí en Brasil. Y nos gustaría saber, profesor, cómo se está llevando todo este tema en Brasil. Bien, gracias por esta pregunta. Me parece que es algo muy interesante no solo para Brasil, pero como usted ha dicho, para todo el mundo, en este marco de una posible crisis del Estado de Derecho, ¿no? Y bueno, lo que pasó, aún estamos intentando comprender todo y hacer una figura completa de lo que ha pasado, pero lo que ya puedo decir es que estos incidentes de domingo son el hecho político más grave de la historia reciente de Brasil desde el golpe militar de 1964, porque hubo un ataque que fue coordinado, violento y simultáneo no solo al Congreso Nacional, pero a la sede de los tres poderes de la República.
el Palacio do Planalto, donde está la sede del Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, y también el Tribunal Constitucional, que en Brasil se llama STF, el Supremo Tribunal Federal. Y en este sentido, estamos comprendiendo que fue tal vez un poco más grave que el ataque al Capitolio en los Estados Unidos, donde se atacó, donde se asaltó solamente el Congreso. Claro que también fue una cosa muy grave, pero acá en Brasil hubo este ataque coordinado a las sedes de los tres poderes e incluso la posibilidad de que unos campamentos que estaban contestando el resultado de las elecciones que estaban ahí hace unos 40 días de frente, enfrente, campados, en frente al cuartel general del ejército, se trasladara a unos de estos edificios ocupándolos permanentemente. Eso es una cosa muy grave que podría haber sucedido, pero que no pasó. Y bueno, el segundo aspecto que hace estos hechos muy graves es que hubo, y estamos intentando comprender hasta qué punto, una negligencia programada de las fuerzas de seguridad, lo que sugiere que estaba quizás ocurriendo una infiltración golpista y bolsonarista en estas fuerzas de seguridad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque fue muy fácil hacerlo, ingresar en los edificios y vandalizar el patrimonio que estaba ahí localizado. Y esto fue una negligencia de parte de quién? Primero, de las fuerzas de seguridad del gobierno de Brasilia, del Distrito Federal, que tenían la responsabilidad de garantizar la seguridad y la integridad de estos edificios, pero también de una tropa del ejército brasileño que está estacionada en el subsuelo del Palacio del Planalto, y tenemos vídeos, tenemos documentación de que no tuvieron la acción correcta para defender y para manejar esta situación. Así que todos estos hechos ahora están bajo investigación y hubo una respuesta institucional muy rápida. Hay una comparación que es totalmente legítima con los hechos que pasaron en Washington, en los Estados Unidos, pero si ustedes me permiten, hay un aspecto también de 23F en España. Claro que estos manifestantes no eran en sí fuerzas de seguridad, pero muchos militares jubilados, muchos policías jubilados, muchas familias integrantes de que en Brasil se llama la familia militar, que tienen muchos privilegios presidenciarios y que estaban muy ideológicamente enmarcados en el gobierno anterior, y fue un poco un intento de provocar un golpe de Estado. Eso era más o menos lo que los manifestantes intentaban, que el caos fuera tan grande que el gobierno Lula fuera, digamos así, forzado a declarar una ley marcial, un estado de defensa, algo así, para ahí provocar una insubordinación militar en los altos rangos. Pero eso no pasó. A mí me parece curioso, ¿no? Que ha mencionado una serie de grupos bueno, relacionados con las Fuerzas Armadas y tal, y Estela, creo que tenías apuntado una serie también no solamente de Fuerzas Armadas, sino de otros grupos que han participado en estos hechos. Sí, se está hablando efectivamente de que es posible que haya una cierta influencia de personas simpatizantes de Bolsonaro dentro de las Fuerzas Armadas, y que a raíz de eso haya sido más fácil eh, ha sido más fácil permitir una inacción por parte de las fuerzas de seguridad. Pero no solamente se está poniendo sobre la mesa el papel de estas fuerzas de seguridad, sino también de otros grupos como los camioneros y la Iglesia Evangélica a la hora de hablar de estos hechos. ¿Qué rol cree usted que ha podido jugar cada uno de estos grupos? Y eso también es muy importante porque lo que pasó es que si miramos todo lo que pasó en una perspectiva histórica, tanto a largo cuanto a corto plazo,
esta figura que es Jair Bolsonaro, el expresidente que sale ahora, es un poco una figura que congregó una serie de segmentos, de grupos de la sociedad brasileña que hasta entonces no tenían una representación muy clara y los involucró y los puso una cara e incluso una agenda, no sé, un programa de cómo las cosas pudieran ser, que fue básicamente su gobierno. Y en estos grupos, ¿quiénes están? Bueno, los militares, los policías, una parte de ellos evidentemente, pero también estos otros grupos que usted ha hablado ahora, las iglesias evangélicas neopentecostales que han ganado no solo en Brasil, pero en toda Sudamérica una importancia incluso demográfica muy grande en las últimas décadas y se convirtieron en una fuerza política y social muy grande. Claro, cuando uno mira los discursos y las actitudes de uno de esos manifestantes, se ve claramente una retórica que viene de estas iglesias evangélicas, incluso en su milenarismo, la idea de que algo muy importante, casi como un apocalipsis, va a acontecer. Entonces, esto es un grupo muy importante, sin duda, pero también otros grupos económicos y sociales que han estado en la base de apoyo del gobierno Bolsonaro, que son, claro, históricamente conservadores, pero también relacionados a unas actividades económicas extractivistas que ahora el gobierno Lula es posible que va a controlar o regulamentar mejor. Por ejemplo, eh, las personas que extraen oro ilegalmente o de manera no, como puedo decir, de manera, como se dice, tal vez artesanal, pero esto es eufemismo, en la Amazonia, el garimpo, que hace muchos conflictos con las tierras indígenas e incluso con el tema medioambiental. Muchos empresarios del agronegocio extractivista que también están en contra a la regulación medioambiental y que Bolsonaro estaba básicamente les dando soporte. Los camioneros son una fuerza muy grande también y esto es un poco intrigante, ¿por qué los camioneros se han involucrado tanto en el discurso bolsonarista? Una de las respuestas posibles es que eso viene de un contexto de precarización incluso de esta actividad, ¿no? Hay una proximidad también ideológica porque en la mayor parte de los camioneros son hombres que vienen de grupos ya un poco también vulnerabilizados, muchos de ellos con contactos con actividades de la policía y todo más, así que era un grupo que también fue importante para el bolsonarismo aproximarse porque tienen esta ventaja de poder hacer bloqueos en las rutas. Y cuando hubo la proclamación del resultado electoral, la primera protesta bolsonarista fueron estos bloqueos hechos por camioneros en las principales rutas y salidas de las ciudades, porque tienen este papel y esta posibilidad estratégica, ¿no? Así que, bueno, estos son un poco de los grupos que ahí están, pero también es importante decir que cuando uno mira la lista de las personas que fueron detenidas en, en estas acciones en el domingo, se ve un perfil etario muy avanzado. La edad media de las personas detenidas es más o menos 50 y pocos años, lo que sugiere también una especie, se me permiten eh, casi como un chiste tal vez, pero una revolución de las personas mayores también, lo que sugiere un poco qué papel las redes sociales están teniendo en la radicalización política de personas mayores en las democracias contemporáneas. Eso me parece un tema muy importante, incluso en Europa, quizás en los Estados Unidos, porque este perfil es innegable. ¿Y lo que está pasando con las personas mayores? ¿Por qué se ven tan seducidas por estos discursos? Sí, sí, se está hablando incluso de la hiperradicalización que caracteriza normalmente a los seguidores de Bolsonaro. Se calcula que alrededor de un 10% de sus seguidores han llegado de coincidir ideológicamente con el expresidente a alcanzar un vínculo
realmente emocional con su figura. Y efectivamente ya se vio con Donald Trump durante su campaña electoral y se ha visto con la campaña electoral de Bolsonaro, que se ha realizado básicamente, si no me equivoco, a través de WhatsApp y Telegram, que efectivamente las redes sociales están teniendo un impacto grave en el funcionamiento de la democracia actual. Y no sé si José quería añadir algo. Sí, yo quiero añadir algo, ¿no? También con respecto al patrón este que estamos hablando de las redes sociales y todo, hablaremos después, Tela, que hay un punto que creo que tú también querías repasar al respecto de patrones que coinciden tanto en Estados Unidos como aquí en Brasil y que pueden llegar a coincidir en muchos otros. Entonces, pondremos ahora después foco en el tema de las redes sociales. Pero para terminar de cubrir todos los hechos, a mí me ha parecido muy relevante el tema de los de la iglesia evangélica y que los camioneros hayan sido partícipes de este movimiento y me gustaría, Sergi, también contar un poco con tu opinión al respecto de tú cómo lo ves con esta perspectiva del rol de la iglesia y sobre todo también, ya que el profesor ha apuntado que ha habido varios detenidos, creo que tú también tienes dos nombres de personas que han sido bastante relevantes y que quizás el profesor pues, nos pueda ayudar un poco más a entender esta figura. Bueno, con respecto al tema de los camioneros y de la iglesia, sí que es verdad que comparto un poco la opinión que tiene el profesor, ¿no? De que al final la iglesia es un colectivo muy grande que llega a muchas personas y que es responsable de enviar mensajes como, "Buah, es el fin del mundo" o "esto pasa por esto", y al final está pendiente de muchas personas y puede hacer que se muevan a favor o en contra de lo que ellos desean. Entonces, si les dicen, os tenéis que manifestar por esto, pues obviamente no te digo que todo el mundo lo vaya a hacer, pero los seguidores más fieles lo van a hacer, porque se lo está diciendo como su autoridad, por así decirlo. Y bueno, continuando con el tema, hemos visto que ha habido dos detenidos más, que son Anderson Torres, que por lo que hemos sabido es el exministro de Justicia de Bolsonaro, y Ibanez Rocha, que era el gobernador de Brasilia, que también formaba parte o tenía buena relación con Bolsonaro y que había hecho a ministro de Justicia a Anderson Torres en su gobierno, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué rol han tenido en este asalto? Así que bueno, ¿quiénes son estas figuras? Anderson Torres fue incluso detenido ahora mismo por la mañana cuando regresó de los Estados Unidos porque estaba allá haciendo, no sabemos exactamente lo que. Él ha dicho que estaba de vacaciones, pero son vacaciones bien oportunas, en cierto sentido, ¿no? ¿Y quién es esta figura? Bueno, Anderson Torres es un ex policía federal. La policía federal es la policía judiciaria a nivel federal, a nivel nacional en Brasil. Eh, Cuando Ibanez Rocha, esta otra persona, era en su primer mandato, era gobernador de Brasilia, del Distrito Federal, Anderson Torres era su secretario de Justicia y Seguridad, y después se convirtió en el ministro de Justicia de Bolsonaro. Cuando Anderson Torres se convirtió, fue llamado por Bolsonaro para asumir ese ministerio después de la demisión del ex juez Sergio Moro, que era un aliado de Bolsonaro y que fue el juez que ha proclamado la decisión que puso Lula en la cárcel en los años anteriores. Se convirtió en una figura política y después rompieron. ¿Y rompieron por qué? Porque Sergio Moro y Bolsonaro se convirtieron primeramente en adversarios. Después, en el proceso electoral, se volvieron amigos otra vez. ¿Pero por qué han rompido? Porque Sergio Moro ha acusado a Bolsonaro de intentar intervenir en investigaciones de la Policía Federal. En este momento, Anderson Torres asume el Ministerio de Justicia y se convierte en una especie de longamanus judicial de Bolsonaro para hacer una serie de cosas, de investigar sus enemigos en un patrón muy similar al de Donald Trump. Cuando llegan las elecciones, en el día de la elección, la Policía Rodoviaria Federal, que es un brazo
del Ministerio de la Justicia, que tiene como responsabilidad el cuidado con las rutas, pone una serie de bloqueos policiales en las regiones donde Lula hacía más votos, en un intento un poco de intervenir en el resultado electoral. Y claro, lo que pasa después es que Bolsonaro pierde las elecciones y Anderson Torres es entonces invitado de nuevo por Ibáñez Rocha a ser su secretario de seguridad a nivel distrital. ¿Y por qué se convierte en una figura central en todo este drama, en todo este plot? Porque la seguridad de todos estos edificios en el momento del asalto estaba bajo las instituciones distritales. Era su responsabilidad inmediata que eso no pasara. Que no estaba en Brasil, no estaba en Brasil, estaba de vacaciones. Y Ibáñez Rocha también fue responsabilizado prontamente por el sistema político y el sistema judicial. Así que lo que Ibáñez Rocha alega ahora es que fue una trampa, que fue engañado por Anderson Torres y otros agentes de seguridad que le han garantizado que nada iba a pasar, que todo estaba tranquilo, y no fue exactamente lo que pasó. Y Anderson Torres se convirtió entonces en esta figura de responsabilización inmediata. Es necesario entender por qué, por ejemplo, él ha dado el orden de liberar el acceso de estos manifestantes a la explanada de los ministerios, que este gran parque, por así decir, ustedes quizás conocen la geografía de Brasil, es una ciudad planeada con espacios muy grandes. Hay esta gran alameda, que es la explanada de los ministerios, donde los manifestantes ingresaron por coordinación y orientación de la policía. Y lo que pasó, que es más grave aún, es que, bueno, el Supremo Tribunal Federal ha eh, 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 ordenado la detención de Anderson Torres y ha hecho una búsqueda y aprehensión en su residencia en Brasilia y han encontrado una minuta, o sea, una especie de, no sé cómo se dice eso en español, en portugués es un rascunho, un predocumento, un documento preparatorio de un decreto presidencial para poner la sede del Tribunal Electoral en estado de defensa, o sea, bajo intervención militar, para revisar el resultado de las elecciones. Oh. Esto es un poco una evidencia de que algo un poco más serio quizás estaba sucediendo y ahora tiene que explicar todo eso. Esta es ahora la figura central para comprender qué tipo de coordinación, incluso del exgobierno, del gobierno que sale, que estaba ahí pasando y permitiendo que estas cosas ocurrieran. Muy interesante, o sea, muy interesante todos estos puntos relativos a estas dos figuras que hemos mencionado antes, de Ibáñez Rochas y también de Anderson Torres, que no, para personas que somos de aquí de España o que quizás no entendamos cuál era su rol, pues ahora lo podemos llegar a comprender un poquito mejor. Pero bueno, pasando a otro punto interesante e importante que ha mencionado antes también el profesor, era el de los patrones. Y Estela creo que tiene muchas cosas para contarnos acerca de los patrones y qué semejanzas, similitudes podemos encontrar en este asalto con el de Estados Unidos y también con el tema de que puede haber en un futuro, como hemos mencionado, a través de las redes sociales y muchas cosas más. Sí, bueno, yo quería comentar, como ya estábamos adelantando anteriormente, ha sido un poco inevitable, ¿no? La comparación que yo, por la información que me ha llegado, es cierto que comparto la visión del profesor de que el asalto a las instituciones brasileñas es sin duda de mayor calado que lo que ocurrió en Estados Unidos. Pero es cierto que en cualquier caso los dos fenómenos tienen bastantes puntos en común porque se producen en un contexto de una alta polarización política, siempre relacionadas con la campaña electoral en la que priman el lenguaje incendiario, ataques constantes hacia el oponente y sobre todo la desinformación. Además son sucesos que en los dos casos siempre han apuntado
de forma muy sospechosa a los derrotados en las elecciones, que en los dos casos fueron los, los representantes de la extrema derecha, que alientan de nuevo el no reconocer su derrota y se excusan en un fraude electoral. Además, siempre, como decía, pues hay una organización, al parecer, de estos fenómenos, sobre todo por parte de grupos de extrema derecha. Me gustaría preguntarle, profesor, cómo lo considera usted y qué podría destacar de similitudes y qué destacaría como diferencias en estos dos acontecimientos que tristemente hemos visto tanto el año pasado como la semana pasada. Sí, gracias por estas cuestiones. Son muy importantes porque, bueno, hay una similitud que es, claro, es innegable entre todos estos movimientos, lo que sugiere que estamos enfrente de un proceso que no es solo brasileño, no es solo norteamericano, no es solo latinoamericano, quizás, pero global. Y no es solo una cuestión de que estos manifestantes y el bolsonarismo como un movimiento orgánico en la sociedad brasilera no sé, se inspirado en el trumpismo de todo lo que pasó en los hechos de Washington y el asalto al Capitolio y la contestación de las elecciones, pero de hecho hay conexiones reales comprobadas entre los dos movimientos y estas lideranzas. Steve Bannon, por ejemplo, es una especie de eje entre las lideranzas del bolsonarismo en Brasil, sobre todo los hijos de Jair Bolsonaro, todos ellos también son políticos con mandato, electos en diferentes escalas aquí en Brasil, y el trumpismo y los representantes de estos movimientos incluso supremacistas blancos y todo más en los Estados Unidos. Son conexiones reales e incluso quizás financieras, no sé, entre todos esos movimientos, pero claro, hay unas diferencias que dicen respecto a las características y los contextos nacionales. Entonces, lo que yo podría subrayar como algunas eh, singularidades que son un poco más brasileñas, tal vez, de este movimiento es que, claro, hay una especie de inspiración en el trumpismo, en el manga y todo más, incluso estética, ¿no? En su manifestación de las ropas que utilizan, del empleo de los símbolos que utilizan, pero hay también este aspecto muy brasileño y latinoamericano de un caudillismo y un militarismo muy fuerte. Estaban campados en frente al cuartel general del ejército exigiendo una intervención militar. ¿Y por qué esto, no? ¿Por qué intervención militar? Porque las Fuerzas Armadas en Brasil y en Latinoamérica y quizás también un poco en la Europa del Sur o en la Europa no, ibérica han sido un personaje político muy importante a lo largo del último siglo. En Brasil hemos tenido intervenciones militares, golpes, bien o mal sucedidos 10 veces. En 89, cuando la República fue proclamada, en 1930, 37, 46, 54, 55, 63, 64 y incluso golpes dentro de otros golpes como fue la intensificación de la dictadura militar en Brasil con el acto institucional número 5 en 1968. Y lo que pasó es que después de la abertura democrática, la sociedad brasileña un poco se acostumbró, quizás erróneamente, con la idea de que no había más infiltración autoritaria e intenciones políticas entre los grupos militares. Y lo que hemos visto desde, yo puedo decir así, del gobierno Temer, que sucedió a Dilma Rousseff, que sufrió un proceso ¿no? de impeachment por el Congreso Nacional, un esfuerzo muy coordinado y concentrado de las Fuerzas Armadas, de generales, tanto activos cuanto jubilados, de ocupar espacios en el Estado y recuperar esta especie de protagonismo político que siempre tuvieron en la historia de Brasil. Así que me parece que eso es un aspecto muy importante que hace una diferencia un poco con los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque en los Estados Unidos, después de todos aquellos hechos, los comandantes militares muy claramente se posicionaron en contra de todo
y diciendo no tenemos nada a ver con la política partidaria, con la política interna y todo eso. Y acá la situación es muy más ambigua. Y otra cosa también, en los Estados Unidos se ha atacado el edificio del Congreso Nacional, ¿no? Del Capitolio. Lo mismo pasó aquí, así como también atacaron la presidencia. Pero el edificio que ha sufrido el mayor grado de violencia, que fue más destruido, que tuvo su patrimonio, incluso histórico y cultural, más atacado en este asalto, fue el Tribunal Constitucional, fue la justicia. Eso es muy serio. Hay una imagen de estos manifestantes tomando un ejemplar original de la Constitución brasileña de 88 y sacando este ejemplar como si fuera, ahora tomamos esto, ¿no? Es un poco la venganza del autoritarismo contra el orden democrático. ¿Y por qué han elegido tal vez este edificio del Supremo Tribunal Federal como su objeto principal de destrucción? Porque hace unos 2 años, más o menos, cuando Bolsonaro empezó a sugerir que no iba a reconocer otro resultado de las elecciones que no su victoria, sus ataques se concentraron en contra del Tribunal Electoral y el Supremo Tribunal Federal, porque son las instancias que en Brasil coordinan las elecciones y la lisura del proceso electoral. Entonces fue un proceso un poco coordinado de erosión de la confianza de la sociedad en el sistema judicial, sobre todo en los tribunales superiores. Y todo muy concentrado en un ministro, en un juez específico, que es el juez que se llama Alexandre de Moraes, que desde 2020, me parece, conduce un inquérito sobre la circulación de fake news, la circulación de desinformación y sobre el preparo de actos antidemocráticos que han ocurrido durante todo el gobierno Bolsonaro. Este ministro se convirtió en el objeto principal de ataque. En cierto sentido, muy más, por ejemplo, que Lula y que la izquierda y todo más. Es curioso, ¿no? Porque no sé si tú esto lo ibas a mencionar, Estela, pero muchos de los partidarios del asalto se basaban mucho en el artículo, si no me equivoco, es 142. 142. Básicamente para nuestros oyentes estipula que las Fuerzas Armadas están establecidas para defender la patria y para garantizar la ley, el orden y los poderes constitucionales, lo cual no tiene ningún sentido en contraposición con un ataque a un Tribunal Supremo. Sí, exactamente. Y en verdad este es el artículo quizás más polémico de la Constitución brasilera, que es una constitución muy extensa, que es un poco el producto de las demandas de la sociedad que fueron reprimidas por 20 años de dictadura. Así que es un texto constitucional con muchos artículos porque, bueno, todas las demandas que estaban reprimidas están ahí. Y hay este artículo, el artículo 142, que es muy polémico porque fue una especie de, ¿cómo se puede decir?, de exigencia de los militares en el proceso de democratización que este artículo fuera incluido, ¿no? Que este papel que siempre tuvieron en la historia de Brasil de intervención interna, no solo defensa externa, fuera explicitado. Y cómo permite esta interpretación muy ambigua y cómo el Tribunal Constitucional hasta ahora no ha pronunciado ninguna interpretación definitiva de este artículo, claro, para también no hacer problemas con los militares. Eso ha dado margen a todos estos movimientos y estas propuestas, no sé, o estas reivindicaciones de que este artículo fundamentara algo como esta intervención de los militares. Pues. Quería hacer mención, profesor, usted ha mencionado muchas cosas relacionadas con el tema de que le resultaba curioso el hecho del asalto, bueno, curioso o importante, el asalto al Tribunal Constitucional. Pero hemos visto que en numerosos países, y ahora con las elecciones venideras que se vienen en muchos países, voy a hacer una mención breve, como son Turquía, como era Argentina, como es aquí incluso en España y como es en el caso de Polonia. Ahora iremos a algunos casos de ellos para que nos dé una opinión si cree que van a poder volver a repetirse episodios similares, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, recientemente se desarticuló una banda terrorista en Alemania que intentaba
imponer un orden monárquico allí en Alemania, destituyendo al gobierno democrático e intentando volver a un imperio alemán. O incluso un caso que quizás para muchos de nuestros oyentes digan, ¡buah! Pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero hace mucha relevancia, ¿no? El hecho de que estos patrones que mencionábamos antes se repitan. Y es que en el ayuntamiento de Lorca también recientemente hubo un asalto por parte de muchas personas que se dedican a la explotación agraria intensiva de las macrogranjas y que entraron en el ayuntamiento de Lorca para impedir una votación. Por lo tanto, estamos viendo cómo hay una cierta recurrencia en ese aspecto de asalto a los poderes. Entonces, ¿cree el profesor que con las elecciones venideras de estos países que he mencionado, Argentina, Turquía, España o incluso Polonia, se puedan repetir estos casos? Bueno, eso es interesante porque me parece también que algunos de esos países ya están más avanzados o no en algunos procesos de, ¿cómo se puede decir?, de construcción de autocracias o algo así. Por ejemplo, en Turquía, ¿no? Donde el movimiento de Erdogan es muy fuerte, que ha enfrentado también una tentativa de golpe unos años atrás y ha resistido y ha convertido eso también como una manera de reforzar su poder político. Así que me parece muy importante mirar cuáles son las singularidades de cuál país y en qué estadio, no sé, en qué nivel de organización están estas bandas de extrema derecha o de contestación de la institucionalidad, incluso constitucional, desde la extrema derecha, ¿no? Y lo que puedo decir, por ejemplo, en el caso de Argentina, es que no me parece que están tan organizados como en Brasil. Ya a principios, un poco de eso, hay una figura que se llama Javier Milei, no sé si has escuchado, que se ha convertido un poco en una lideranza de la antipolítica y todo más. Eh, Se ha convertido en una figura electoral importante también, tiene un potencial, ¿no?, electoral muy grande, pero me parece que en la sociedad argentina, en comparación con Brasil, por ejemplo, hay un reproche un poco mayor de este tipo de cosas, ¿no? Incluso por la manera con que en Argentina se trabajó y eh, se, se hizo puniciones muy claras y un proceso, ¿no?, de reorganización nacional después de la dictadura militar, ¿no? Así que no me parece que un movimiento de este tipo en Argentina ahora repetiría el mismo tipo de ambigüedad de las fuerzas de seguridad y militares que pasa en Brasil. Puede estar totalmente equivocado, pero esa es una impresión desde los datos históricos, ¿no? En Polonia también es un país donde el proceso de constitución de un orden más autoritario y autocrático ya está más desarrollado que en otros países, ¿no? Así que también está ahí un poco en esta franja que tiene a ver con la guerra en la Ucrania y todo más. Es una singularidad que no me veo autorizado también a decir cosas sobre estos países. Pero lo que me parece que es un patrón importante que pasó en los Estados Unidos y se repite ahora en Brasil y que mucha de esta literatura sobre esta antipolítica autoritaria más reciente demuestra es que es muy importante para la consolidación de estos movimientos cuando este proto líder autócrata y estos movimientos se reeligen. Por ejemplo, en Hungría las cosas se convirtieron en un movimiento muy más fuerte y organizado en términos de conquista del Estado de parte de Víctor Orbán, por ejemplo, después que se ha reelegido. Este era más o menos el riesgo en los Estados Unidos con una posible reelección de Donald Trump y aquí, claro, en Brasil con una reelección de Jair Bolsonaro. Si Bolsonaro tuviera ganado las elecciones, la situación sería muy peor, me parece. Y no me parece incluso que estos hechos no pasarían si Bolsonaro fuera reelecto. Me parece que sí, que también asaltarían el Congreso y todo más para incluso provocar una reacción autoritaria, el golpe, la intervención militar tan deseada por estos movimientos de parte de Bolsonaro. Pues me parecen interesantes reflexiones, sobre todo el hecho este que volvemos a comentar de los patrones.
Pero quizás, Sergi, no sé si tú también quieres comentar algo. ¿Cree usted, profesor, que se trataría de una cuestión solo de ultraderecha o que también podría darse con la ultraizquierda, como pudimos ver en el caso de Perú con Pedro Castillo? Si cree que podría ser un hecho similar o que podría pasar realmente y repetirse en otro país. Sí, sí, me parece que sí, claro. Es posible que pase también con cualquier tipo de ideología. Lo que parece es que hay un contexto global, no solo regional, que por cuestiones que tenemos que investigar un poco más, ha dado más tracción a la ultraderecha, ¿no? Esto es interesante de pensar en términos sociológicos. Porque algunas cosas que tal vez en el siglo XX era un poco un apanagio de la izquierda, de los movimientos revolucionarios, incluso una retórica anti-institucional, anti-representación política por los canales convencionales, se ha trasladado de la izquierda para la derecha. ¿Por qué la derecha y la extrema derecha está en la vanguardia de este tipo de acción política? No hay una respuesta clara, pero hay muchas hipótesis. Y una de esas hipótesis, claro, es la transformación de la base de la economía global, ¿no? Y la base de la izquierda siempre fue los movimientos operarios, toda la idea relacionada a un tipo de industria, a un tipo de organización del trabajo que se ha transformado completamente, ¿no? Aquí en Brasil, por ejemplo, de dónde ha salido la principal fuerza de izquierda histórica, que es el Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, PT, de dos fuentes. Esto es muy interesante. Los sindicatos de la industria, ¿no? Organizados sobre todo en São Paulo. Lula era un metalúrgico, un operario, ¿no? Un obrero de la industria, una lideranza sindical, y los movimientos relacionados a la teología de la libertación en la Iglesia Católica progresista. ¿Qué ha pasado en estos últimos 20 años, incluso bajo los gobiernos del PT? La desindustrialización casi completa de Brasil, que se ha convertido otra vez en un país agroexportador, ¿no? Y no es aleatorio que muchas de estas fuerzas que dan soporte a Bolsonaro son del interior, del Brasil profundo, por así decir, relacionados con el agro y con actividades muy extractivas del agro, porque se han convertido en una fuerza política y económica más fuerte, más influente que la industria, y las iglesias evangélicas que han tomado un espacio que antes era, de cierta manera, ocupado por franjas más progresistas de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces me parece que hay cuestiones estructurales que han puesto la extrema derecha y estos discursos de extrema derecha en la vanguardia de este tipo de acción política. Pero claro, hay la posibilidad, como siempre, de otras ideologías también lo hacen, ¿no? Y lo que pasa ahora en Perú también tiene un componente racial y étnico muy fuerte, ¿no? Y los enfrentamientos que están pasando en Puno tiene a ver un poco con la relación del Estado peruano y las comunidades aymara, las comunidades que tienen una proximidad muchas veces más fuerte con Bolivia de que, por ejemplo, con el poder central limeño en Perú. Pero claro, es posible, pero hay una conjuntura histórica que apuso, no sé, la derecha en la vanguardia de todo eso. Muy interesante, Sergi. Yo creo que resuelve bastante bien tus dudas y también plantea escenarios bastante interesantes. Y si os parece, chicos, chicas, vamos con las dos últimas preguntas. Me voy a permitir yo hacer la penúltima pregunta. Y Estela, tú si quieres, ya que has participado, pues haces tú la última. Yo le quería preguntar, profesor, para cerrar un poquito todo el tema que estamos tratando hoy, ¿cree el profesor Caetano Sordi que estamos ante una crisis del Estado de Derecho? Sí, sí, sin duda me parece que sí. Es una crisis no solo de legitimidad del Estado de Derecho, tal como constituido en los últimos siglos, quizá, frente parcelas significativas de las poblaciones en las democracias del modelo occidental, decimos aquí, pero también hay una crisis operacional del Estado de Derecho de cómo responder a todo eso, ¿no? Y qué dispositivos
puede utilizar para, bueno, para empezar a dialogar también con estas demandas muchas veces, ¿no? Es muy relevante, por ejemplo, que, claro, encuestas que son hechas en el calor de la hora, luego de los hechos, son un poco dudosas en algún caso, pero hay una encuesta muy interesante sobre estos incidentes que han pasado aquí en Brasil que demuestran que hay un reproche más o menos de 90% de la población brasileña de lo que ha pasado en el domingo en Brasilia, por la violencia, por todo eso. Pero en una otra pregunta, que es, hasta algún nivel, hasta algún punto, eso era legítimo o había razones para que eso pasara, algo como 35-40% de las personas dicen que sí, que hubo tal vez algunas buenas razones para que eso pasara. Y eso es un indicio de esta crisis, ¿no? De legitimidad. Y que no va a pasar tan feo, ¿no? Tan temprano. Entonces sí, me parece que sí, este es el, bueno, es el principal desafío para las nuevas generaciones, ¿no? Cómo lidiar con todo eso, ¿no? Claro, esa era precisamente nuestra pregunta para cerrar el debate. ¿Qué herramientas, qué recursos cree usted que disponemos en las democracias actuales para luchar contra este problema social que estamos viviendo? Sí, bueno, es por eso que me parece importante subrayar que no solo es un problema de legitimidad, pero también operacional. En términos de control ciudadano y regulación de las medias sociales y de las redes sociales, me parece que estamos en un nivel muy retrasado. Pero esto es una cosa que ha pasado en otros momentos de la historia, ¿no? Cuando la prensa surgió, no sé, en el fines de la Edad Media, eso, bueno, estaba allí relacionado con la Reforma Protestante y con las guerras que ha pasado ideológicas en Europa y todo eso. Y hay un cierto delay, no sé, temporal entre nuevas tecnologías de información y comunicación, impacto en sociedad y las maneras de pacificar sus efectos colaterales, por así decirlo. Lo que me parece que es muy importante es que eh, el poder institucional, pero no solo, también las universidades, las organizaciones de la sociedad, los grupos políticos, ¿no? Establecen arenas de conversación, discusión y de propuestas sobre todo eso. Y que estas cosas no sean también siempre trabajadas o, no sé, pensadas en términos de más vigilancia, más control. Eh, claro, hay aspectos que es interesante ver en que cuáles son, por ejemplo, los límites del derecho de libre expresión de su opinión, hasta qué punto eso no agride o no comete crímenes, ¿no? No sé, de racismo y todo eso, pero es muy importante que se vea cuáles son las otras posibilidades que están involucradas en las tecnologías, ¿no? Que otros tipos de arenas para más que cómo estos algoritmos están funcionando y operando en medio de la sociedad pueden también se convertir en otras formas, ¿no? De conversación, de liberación, no sé. Esto es un poco una pregunta sin muchas respuestas. Pero es muy importante una otra cosa, ahí sí, en caso institucional, y esto me parece urgente, ¿no? Esto quizás sea un recado de Brasil a España y otros países. Es muy importante en un orden constitucional que haya una derecha comprometida con la democracia y comprometida con el orden constitucional. Lo que ha pasado en Brasil, la derecha convencional, la derecha que ha emergido después de la Constitución de 88, ha hecho muchas concesiones al extremismo y al bolsonarismo. ¿Qué ha pasado con los partidos de derecha, de centro derecha convencionales en Brasil? Fueron fulminados electoralmente por el bolsonarismo. Fulminados, fulminados. El principal partido de centro derecha en Brasil, que fue la oposición a Lula durante todos sus otros gobiernos, que es el PSDB, se convirtió hoy en un partido minoritario en el Congreso Nacional. Minoritario. ¿Y por qué eso pasó? Porque
han hecho muchas concesiones, hicieron oídos mocos, como se dice en portugués, a la escalada autoritaria del bolsonarismo. Y los bolsonaristas y Bolsonaro no los recompensaron. Chao, se quedan pequeños. Esto ahora es nuestro espacio. ¿Quién es el vicepresidente de Lula? Es una persona que viene de la derecha, que es Geraldo Alckmin, el ex gobernador de São Paulo, de este partido PSD, que ha percibido el riesgo. Y se convirtió en una de las únicas personas de la derecha convencional que ha sobrevivido a este proceso. Porque, bueno, enfrentó el riesgo de relacionarse al otro lado en defensa de la democracia. Así que eso me parece muy importante, ¿no? Que la derecha convencional no se deje llevar por esta tentación autoritaria. Claro que eso también es válido a la extrema izquierda y los partidos convencionales de izquierda, pero en este contexto actual, este me parece, del punto de vista del sistema político, algo muy importante. Muy importante. Pues Sergi, Estela, no sé cómo lo veis, pero a mí me parece unas claves muy interesantes, todas las posibles soluciones, y a mí voy a destacar lo que el profesor ha mencionado. Ha mencionado usted el hecho de falta de regulación en muchos aspectos de las redes sociales, estoy totalmente de acuerdo, estamos probablemente muy desactualizados, y el hecho de tener una derecha convencional y una izquierda convencional un poco más valiente que enfrente a las ideas de los diferentes extremos. Así que yo creo que esas dos cuestiones son importantes y debemos reflexionar más en ellas. Estela, Sergi, no sé si queréis añadir algo para cerrar. Bueno, yo la verdad es que estoy muy satisfecha con la charla y creo que al final en el trasfondo de estos fenómenos son mucho más profundos de los que podemos llegar a ver en los medios de comunicación, y estoy totalmente de acuerdo en que debemos abrir espacios de discusión sobre estos temas, porque al fin y al cabo es la única manera de solucionarlos. Así que a nuestra pequeña escala, eso es lo que hemos intentado hacer hoy. Así que yo estoy bastante contenta. Sergi. Sí, yo opino también igual con el tema de las redes sociales y bueno, con la otra parte sobre las relaciones entre la izquierda y la derecha. Yo siempre he considerado que en el tema urnas se deberían considerar enemigos a la hora de competitividad, ¿no? Pero una vez que se acaban las elecciones, deberían tener una buena relación para poder gestionar de manera eficiente el país y no siempre acabar tirándose de los pelos, por así decirlo, y acabar bastante peor de cómo han empezado las cosas, que al final es el hecho que lleva siempre a cambiar las tornas cada 4 años, ¿no? Pero bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor y bastante satisfecho con esta charla. Pues profesor, muchísimas gracias por pasarse por aquí, por Charlas del Siglo XXI, y espero que a nuestros queridos oyentes les haya gustado la charla y sobre todo que se queden con muchas claves que hemos destacado en el día de hoy, y ojalá, y lo digo bien claro y alto, ojalá estos hechos que han pasado el pasado domingo en Brasil no se vuelvan a repetir nunca más en las sociedades democráticas de los diferentes países. Así que profesor, muchísimas gracias y nada chicos. Nos vemos próximamente aquí en Charlas del Siglo XXI. Ya sabéis, volveremos con nuestro podcast ¿Qué de problemas? En el lugar donde se desarrollan los pensamientos de una generación, de nuestra generación. Muchas gracias.